Hola traders, de nuevo en la batalla. Hoy veremos cómo nos va en la nueva etapa que estoy comenzando, intentando que la ratio de riesgo-beneficio sea mayor, gestionando el riesgo. Sigo buscando la inspiración en frases como esta. La persona que puede cambiar tu vida es la que se encuentra leyendo esta frase. No busques en ningún otro sitio. Aquí estamos, con las rutinas. Decir que creo que es muy importante que nuestro subconsciente se habitúe a repetir estas rutinas mecánicamente. Vemos que el precio ha creado un gran rango que para nuestros objetivos podríamos dividir en varios trozos. Tenemos este primero, que parece el más facilón, aunque ya ha pasado o está muy adelantado. Ahora nos tocaría este otro, que es algo más complejo. En estos momentos, con un gap en la apertura, ha realizado el patrón de trampa, como creó aquí o aquí. También vemos que está en una subida importante y que la está haciendo con diferentes movimientos o figuras tendenciales. Fijaros, vamos a intentar ver qué ha hecho el precio en esta subida. Vemos que el precio en la macro hace un movimiento armónico simple que a su vez se subdivide en otros movimientos. Aquí tenemos el retroceso con un movimiento armónico simple. Aquí hay un impulso con otro movimiento armónico simple, que finalmente hace en una fractalidad superior otro armónico simple. Y que finalmente en ese nivel ha creado un doble techo que vuelve a retestear y que no supera. También vemos que lo podemos acotar con diferentes canales o soportes y resistencias dinámicos. Centrándonos más en el corto plazo, podríamos esperar un retroceso aquí para seguir bajando, aunque los movimientos en esta fractalidad los está haciendo con movimientos muy agresivos y largos. Vemos que el indicador direccional está bajista, aunque ya hemos comentado en otras ocasiones que cuando los precios abren con un gap, los indicadores tardan en volver a situarse y la información que nos dan inicialmente hay que tomarla con mucha precaución. Aunque este nivel se muestra muy fuerte y difícil de pasar, pongo mi FIBO para saber cuánto está retrocediendo de ese impulso. Esperaremos la apertura. Aquí estamos. Inicialmente veo mi direccional bajista y con recorrido, y me pongo bajista a esperar el precio bajo este mínimo, aunque mi gatillo está sin recorrido, y veo que el precio efectivamente está realizando el retroceso que decíamos que podía hacer. Además lo hace en el 61.80% de mi FIBO. Entonces me pongo el gorro de comprador e intento conseguir los 10 pips en el retroceso. Me llena la orden, pero le cuesta moverse hacia arriba y el recorrido de mi indicador gatillo se acaba. Pero mi direccional se mantiene bajista y con algo de recorrido. Veo que el precio está girando y creando velas de agotamiento en esa zona. Y me preparo para revertir la orden y ponerme bajista. Y aquí está, lo ejecuto. En un principio creo que el objetivo podría ser en este nivel, pero finalmente lo pongo en este mínimo, aunque si la figura se cumple podría ser mucho más abajo. Nos conformamos con conseguir este objetivo, que serían 30 pips. Ahora lo difícil será gestionar la posición hasta llegar a ellos. Tenemos el direccional bajista y el gatillo a punto de giro bajista.
El precio hace un par de engaños alcistas antes de iniciar la bajada definitiva. Ahora pasaremos mi barrera psicológica de los 10 pips habituales. Nos hace sufrir un poco esos 10 pips. Ahora toca romper ese nivel donde ha creado un soporte que además ya ha respetado más atrás y que coincide con un soporte dinámico. El precio inicialmente es rechazado un poco y volvemos a los 10 pips psicológicos. Y aunque le cuesta, aquí viene con fuerza para romper esos dos niveles. Aquí decido poner mi stop loss en break-even. Reconozco que me cuesta no apretar el botón y cerrar con esos 20 pips. Y decido que no quiero perder y conservar los 10 pips iniciales poniendo mi stop aquí. Ahora ha estado a punto de tocar mi target y me mantengo esperando que llegue. Me cuesta no recoger los 29 pips, pero sigo a la espera de que el precio llegue a mi target. Deciros que sin duda esperar que el precio cumpla con la armonía y figura del armónico simple es lo que me ha ayudado a seguir confiando en que el precio llegará a los 30 pips. Bueno, cerramos los gráficos con dos trades y -1 y +31, igual a +30 pips. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado. Pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.